Esta historia me la envió Laura, una seguidora de España que tuvo una experiencia muy extraña hace 3 años mientras viajaba por carretera. Si alguna vez te has perdido en una carretera y terminaste en un lugar que no aparece en ningún mapa, o has experimentado algo que te hizo cuestionar la realidad misma, compártelo en los comentarios. Me encanta leer estas experiencias de lugares imposibles. Lo que Laura vivió durante 24 horas en un pueblo que técnicamente no debería existir la cambió para siempre. Y todavía hoy no está segura de qué fue exactamente lo que experimentó. Mi nombre es Laura, tengo 37 años y soy fotógrafa freelance. Vivo en Madrid, pero mi trabajo me lleva constantemente a diferentes partes de España fotografiando paisajes para revistas de viaje y turismo. Lo que voy a contar sucedió hace 3 años, en octubre de 2020, durante un viaje de trabajo por Extremadura. Había estado fotografiando dehesas y pueblos medievales durante una semana. Era mi último día antes de regresar a Madrid. Había terminado temprano y decidí tomar una ruta secundaria de regreso, una carretera pequeña que atravesaba las montañas y que según mi GPS me ahorraría casi 1 hora. Era una tarde de otoño perfecta. El cielo estaba despejado. Las hojas de los árboles mostraban esos colores dorados y rojizos que hacen que quieras detenerte en cada curva para tomar fotos. La carretera era estrecha, serpenteando entre colinas cubiertas de encinas y alcornoques. Llevaba conduciendo por esa carretera unos 40 minutos cuando mi GPS se volvió loco. La pantalla empezó a parpadear, mostrando líneas de colores erráticos en lugar del mapa. Luego se apagó completamente. Genial, murmuré, golpeando ligeramente el dispositivo. Nada. Estaba muerto. Miré mi teléfono. Sin señal, ni una sola barra. Lo cual era extraño porque había tenido cobertura perfecta todo el día. Pero no me preocupé demasiado. La carretera era bastante directa. Solo tenía que seguir adelante hasta encontrar una carretera principal o un pueblo con señalización. Continué conduciendo. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Hermoso, pero también significaba que pronto oscurecería y yo todavía no tenía ni idea de dónde estaba exactamente. Fue entonces cuando vi el letrero, parcialmente oculto por la vegetación, medio caído, pero legible, San Bartolomé, 3 kilómetros. No reconocía el nombre. No estaba en ninguno de los mapas que había estudiado antes del viaje. Pero un pueblo significaba gente, direcciones, posiblemente un lugar para cargar mi teléfono y arreglar mi GPS. Tomé el desvío. La carretera se volvió aún más estrecha, apenas lo suficientemente ancha para un coche. Las ramas de los árboles se extendían sobre el camino, creando un túnel verde que bloqueaba cada vez más la luz del atardecer. El ambiente cambió, se volvió más frío, más silencioso. No se escuchaban pájaros ni insectos, lo cual me pareció extraño. Después de unos 10 minutos conduciendo por ese camino, el bosque se abrió repentinamente y ahí estaba, San Bartolomé. Era un pueblo pequeño, tal vez 30 o 40 casas, todas construidas con piedra vieja, estilo medieval o renacentista. Las calles eran adoquinadas, estrechas, serpenteando entre las casas. Había una plaza central con una fuente antigua y una iglesia pequeña con un campanario que se elevaba sobre las demás estructuras. Lo primero que noté fue lo silencioso que estaba. No había nadie en las calles, ningún coche, ninguna luz en las ventanas a pesar de que ya estaba oscureciendo. Era como un pueblo fantasma, perfectamente preservado pero completamente vacío. Estacioné mi coche en la entrada del pueblo y salí. El aire era frío, mucho más frío de lo que debería ser para esa época del año. Y había un olor extraño, no desagradable, pero definitivamente fuera de lugar, como a incienso y flores viejas. «¿Hola?», llamé. Mi voz sonó apagada, como si algo en el aire absorbiera el sonido. «¿Hay alguien aquí?». No hubo respuesta, solo silencio. Caminé hacia la plaza central. La fuente estaba seca, llena de hojas muertas. Alrededor de la plaza había algunas tiendas pequeñas, una panadería, una tienda de comestibles, una farmacia, todas cerradas, con carteles viejos en las ventanas. Miré más de cerca uno de los carteles de la panadería. Estaba amarillento, descolorido por el sol. Decía, cerrado por festividad, volveremos el 15 de octubre,
Revisé la fecha en mi reloj. Era 14 de octubre. ¿Qué festividad podría hacer que todo un pueblo cerrara completamente? La iglesia parecía mi mejor opción para encontrar información. Las iglesias en pueblos pequeños de España usualmente tienen horarios de atención, y tal vez encontraría al párroco o a alguien que pudiera orientarme. Subí los escalones de piedra hasta la entrada de la iglesia. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y entré. El interior era como cualquier iglesia rural española. Bancos de madera oscura, un altar simple, imágenes de santos en las paredes, velas votivas en soportes a los lados. Pero algo se sentía mal. La temperatura era más fría adentro que afuera, y ese olor a incienso era más fuerte aquí, casi asfixiante. «¿Hola, padre?», llamé. Una voz respondió desde las sombras cerca del altar. «No llames al padre. No está aquí». Me sobresalté. Había un hombre sentado en el primer banco, tan inmóvil que no lo había visto cuando entré. Era mayor, tal vez de 70 años, vestido con ropa oscura y formal. Me miraba con ojos que brillaban extrañamente en la penumbra. «Lo siento, no quise molestarlo», dije. «Estoy un poco perdida. Mi GPS dejó de funcionar y necesito direcciones para volver a la carretera principal». El hombre no respondió inmediatamente. Solo me observaba con una expresión que no pude descifrar. Finalmente habló. «¿Cómo llegaste aquí?» «Por la carretera. Vi un letrero para San Bartolomé y...» «No deberías haber venido», me interrumpió. Su voz era extrañamente plana. «Especialmente no hoy. Hoy es especial aquí». «¿Especial cómo?» «El 14 de octubre, el día antes de la festividad». Se levantó lentamente. «Es cuando el velo es más delgado, cuando las cosas que no deberían ser vistas se vuelven visibles, cuando lugares como este pueden ser encontrados por los que tienen ojos para ver». Un escalofrío me recorrió la espalda. «No entiendo de qué habla». «Este pueblo», dijo acercándose un paso, «no está en tus mapas, ¿verdad? No tiene señal de teléfono. Tu GPS dejó de funcionar cuando te acercaste. ¿No te preguntaste por qué?» «Pensé que era solo un problema técnico». «No lo es». Otro paso. «San Bartolomé existe en un pliegue, entre lo que es y lo que fue. Algunos lo llamarían un lugar atrapado en el tiempo. Otros dirían que es un eco, un reflejo de un lugar que existió alguna vez, pero que ahora solo se manifiesta en ciertos momentos bajo ciertas condiciones». Retrocedí hacia la puerta. Este hombre estaba claramente loco, o yo lo estaba. Nada de lo que decía tenía sentido. «Tengo que irme», dije. «Gracias por su ayuda». «No puedes irte», dijo simplemente. «No hasta mañana, no hasta que el sol salga completamente. Si intentas irte ahora, en la oscuridad, tu carro no arrancará. O si arranca, no llegarás muy lejos. La carretera te traerá de vuelta aquí, una y otra vez, hasta que el tiempo se cumpla». «Está loco», dije, pero mi voz tembló. «¿Lo estoy? Entonces sal, intenta irte. Verás». Salí corriendo de la iglesia. Mi corazón latía desbocado mientras corría de vuelta a donde había estacionado mi coche. Subí, cerré las puertas con seguro y metí la llave en el contacto. El motor gimió pero no arrancó. Lo intenté otra vez, y otra, y otra. Nada. El coche estaba completamente muerto. «No, murmuré golpeando el volante. Revisé todo. Las luces, el radio, cualquier cosa eléctrica, todo estaba muerto, como si la batería se hubiera drenado completamente en los 15 minutos que había estado fuera. Miré alrededor del pueblo a través del parabrisas. Ahora estaba completamente oscuro. Las pocas farolas que había en las calles se encendieron, emitiendo una luz amarillenta y parpadeante que hacía que las sombras bailaran de formas inquietantes. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Movimiento en las ventanas de las casas, siluetas, personas moviéndose dentro de las casas que momentos antes habían estado vacías. Luces se encendieron en varias casas. Pude ver figuras a través de las cortinas. Gente viviendo vidas normales, como si el pueblo que había estado desierto repentinamente se hubiera llenado de residentes. Pero había algo mal en esos movimientos. Eran demasiado repetitivos, como actores siguiendo un guión, haciendo los mismos gestos una y otra vez. Una mujer en una ventana levantaba una taza a sus labios, la bajaba,
La levantaba otra vez en el mismo patrón exacto. Un hombre en otra ventana se sentaba, se levantaba, caminaba 3 pasos, se sentaba otra vez, en un loop infinito. Esto no está pasando, me dije en voz alta. Estoy teniendo una alucinación. Algo en el aire, monóxido de carbono tal vez, o... Un golpe en mi ventana me hizo gritar. Era el hombre de la iglesia, parado junto a mi coche, mirándome a través del vidrio. Te dije que no podrías irte, dijo su voz apagada por el vidrio. Ven, te llevaré a un lugar donde puedes pasar la noche. No es seguro quedarse en tu coche. No voy a ninguna parte con usted, dije, mi voz aguda por el pánico. Como quieras. Se encogió de hombros. Pero cuando caiga la medianoche, las cosas se volverán activas. Las figuras en las casas saldrán, y si te encuentran aquí sola, vulnerable, bueno, no será agradable. Se alejó caminando de vuelta hacia el centro del pueblo. Yo me quedé en mi coche, temblando, tratando de decidir qué hacer. Miré mi teléfono, todavía sin señal, pero al menos tenía batería. Podía usar la luz del teléfono si la necesitaba. Decidí quedarme en el coche. Cerré con seguro todas las puertas. Me acurruqué en el asiento trasero con una manta que siempre llevaba para emergencias. Y esperé. Las primeras horas pasaron lentamente. Observaba las figuras moviéndose en las ventanas, realizando sus acciones repetitivas. Era hipnótico de una forma horrible, como ver una película en loop. Pero a medida que se acercaba la medianoche, las cosas empezaron a cambiar. Las figuras dejaron de moverse en sus patrones. Se detuvieron, todas al mismo tiempo. Y entonces, lentamente, todas giraron sus cabezas para mirar hacia afuera, hacia las calles, hacia mi coche, y comenzaron a salir. Puertas se abrieron en todas las casas. Las figuras emergieron. En la luz amarillenta de las farolas pude verlas con más claridad, y deseé no haberlo hecho. No eran completamente humanas. Tenían formas humanas, pero había algo mal en sus proporciones. Brazos demasiado largos, cabezas inclinadas en ángulos imposibles, movimientos espasmódicos y desarticulados, y todas caminaban hacia mi coche. Contuve un grito. Me hundí más en el asiento trasero, cubriéndome con la manta, apagando la luz de mi teléfono. A través de un pequeño espacio en la manta podía ver las figuras acercándose. Rodearon mi coche. 20, tal vez 30 de ellas. Se quedaron ahí, en círculo perfecto, mirando las ventanas. No hacían ruido, no intentaban abrir las puertas, solo miraban. No sé cuánto tiempo estuvieron ahí. Podría haber sido minutos u horas. El tiempo se sentía distorsionado, elástico. Mantuve los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, rezando para que se fueran, para que me dejaran en paz. Eventualmente, el sonido de una campana rompió el silencio. El campanario de la iglesia marcando una hora. Conté los toques. 12. Medianoche. Las figuras se dispersaron repentinamente. Miré por la ventana y las vi alejarse en diferentes direcciones. Algunas volvían a las casas. Otras caminaban hacia el bosque que rodeaba el pueblo. Se movían con un propósito ahora, ya no esos movimientos repetitivos sin sentido. Esperé un largo momento, asegurándome de que todas se hubieran ido, antes de atreverme a sentarme correctamente. El pueblo parecía vacío otra vez. Las luces en las casas se habían apagado. Las calles estaban desiertas, pero sabía que no estaba sola. Podía sentir ojos sobre mí, muchos ojos, observando desde las sombras. No puedo quedarme aquí, susurré para mí misma. Tengo que encontrar refugio real, un lugar con puertas sólidas. Salí del coche con cuidado, mirando en todas direcciones. El aire nocturno era helado. Mi aliento salía en nubes blancas. Tomé mi mochila con mi cámara y otras pertenencias esenciales y empecé a caminar hacia el centro del pueblo. Las casas a ambos lados de la calle oscura parecían observarme. Ventanas como ojos vacíos, puertas como bocas cerradas guardando secretos. Llegué a la plaza. La fuente seca parecía diferente ahora en la oscuridad. Había algo en ella. Me acerqué con cautela, usando la luz de mi teléfono. Había flores. Flores frescas, colocadas cuidadosamente alrededor del borde de la fuente. Y velas. Docenas de velas en diferentes estados de combustión. Pero lo más inquietante eran las fotos. Fotografías viejas,
algunas en blanco y negro, otras en color descolorido, todas mostrando personas, familias, niños, ancianos. Algunos de los rostros tenían los ojos tachados con tinta negra. Era un memorial o un altar. ¿Pero para quién? ¿Para qué? Son las víctimas, dijo una voz detrás de mí. Me giré rápidamente. Era una mujer joven, tal vez de mi edad, vestida con ropa moderna, jeans y una chaqueta. Se veía normal, humana, no como esas otras figuras. ¿Víctimas de qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. De lo que pasó aquí, hace 50 años, el 15 de octubre de 1970. Se acercó más, y en la luz de mi teléfono pude ver su cara con más claridad. Había tristeza en sus ojos, profunda tristeza. ¿Nunca escuchaste la historia de San Bartolomé? Negué con la cabeza. Fue un pueblo próspero una vez, pequeño pero lleno de vida, hasta que llegó la epidemia, no una enfermedad normal, algo peor, algo que entraba en las mentes de la gente, los volvía locos, violentos. Empezaron a matarse entre sí, familias enteras destruidas en una noche de locura. Dios mío, susurré. Cuando terminó, casi todos estaban muertos. Los pocos sobrevivientes huyeron, jurando nunca volver. El gobierno selló el pueblo, lo borró de los mapas. Oficialmente, San Bartolomé dejó de existir el 15 de octubre de 1970. Pero está aquí. Yo estoy aquí. Sí, dijo con una sonrisa triste. El pueblo está aquí. Pero no en el sentido que piensas. Es un eco, un recuerdo traumático tan fuerte que imprimió un reflejo de sí mismo en la realidad. Y cada año, en la noche del 14 al 15 de octubre, el eco se vuelve tangible, visitable, por aquellos que por casualidad o destino encuentran el camino. ¿Eres real?, pregunté. Soy tan real como este lugar, lo que significa que no en el sentido que conoces. Extendió una mano hacia mí. Me llamo Isabel. Tenía 32 años cuando morí aquí. Era maestra en la escuela del pueblo. No tomé su mano. ¿Por qué me estás contando esto? Porque necesitas entender dónde estás, y necesitas saber cómo sobrevivir hasta el amanecer. Isabel bajó su mano. Las figuras que viste, las que salieron de las casas, son las víctimas. Los que murieron durante la locura. Cada noche del 14 al 15 reviven sus últimos momentos, buscan completar lo que quedó inconcluso, y si encuentran a un vivo entre ellos, intentarán hacerlo parte de su ciclo. ¿Cómo me mantengo a salvo? Encuentra un lugar sellado, un lugar donde no puedan entrar. La iglesia sería ideal, pero el hombre que viste ahí, él es diferente. Él no murió en la locura. Se quedó después, como guardián, pero los años lo han cambiado. Ya no es completamente confiable. Entonces, ¿dónde? Hay una casa al borde del pueblo, la casa de la doctora. Ella trató de salvar a la gente, de encontrar una cura. Murió tratando. Su casa está protegida, bendecida. Las otras figuras no pueden entrar ahí. Ve allá. Cierra la puerta. No la abras sin importar qué escuches y espera al amanecer. ¿Vendrás conmigo? Isabel negó con la cabeza. No puedo. Estoy atada a este lugar, a este tiempo, pero puedo guiarte hasta la casa. Empezó a caminar. Sígueme, y no te detengas sin importar qué veas o escuches. La seguí a través de las calles oscuras del pueblo. Isabel se movía con seguridad, conociendo cada esquina, cada callejón. Yo me mantenía cerca de ella, mi luz del teléfono iluminando apenas 1 metro adelante. Pasamos junto a las casas silenciosas. A través de algunas ventanas pude ver movimiento, sombras deslizándose en las paredes, formas indefinidas que rastreaban nuestro progreso. No mires, advirtió Isabel. Si haces contacto visual te verán, y si te ven, vendrán. Mantuve la vista al frente. Llegamos al borde del pueblo. Había una casa un poco apartada de las demás, rodeada por un jardín salvaje lleno de hierbas y flores muertas. Era de 2 pisos, con contraventanas de madera y una puerta sólida de roble. Esta es la casa, dijo Isabel. La puerta está abierta. Entra, ciérrala y no salgas hasta que veas la luz del sol. ¿Qué hay de ti? Yo estaré bien. Soy parte de esto ahora. Me sonrió. Buena suerte, Laura. Y si sobrevives hasta el amanecer, sal de aquí y nunca mires atrás.
Y por favor, cuenta nuestra historia, para que la gente sepa que existimos, que fuimos reales. ¿Cómo sabes mi nombre? Este lugar sabe muchas cosas. Empezó a alejarse, desvaneciéndose en las sombras. Ahora ve, no queda mucho tiempo. Subí corriendo los escalones de la casa. La puerta estaba entreabierta como Isabel había dicho. La empujé y entré, cerrándola detrás de mí inmediatamente. Había un cerrojo viejo. Lo corrí. El interior de la casa estaba sorprendentemente bien preservado. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, libros en estantes. En las paredes, diplomas médicos con el nombre de doctora Elena Mendoza. Exploré rápidamente con la luz de mi teléfono. La sala de estar, una cocina pequeña, un consultorio médico con una camilla vieja y estantes llenos de frascos de medicinas antiguas. Subí al segundo piso. 2 dormitorios y un baño. Elegí el dormitorio que daba a la parte trasera de la casa, lejos de la calle principal. Había una cama con un colchón viejo pero parecía resistente. Me senté en ella, exhausta, tratando de procesar todo lo que había pasado. Miré mi teléfono. Eran las 2 de la madrugada. Faltan 4 horas para el amanecer. 4 horas que tenía que sobrevivir. Las primeras 2 horas fueron relativamente tranquilas. Escuchaba sonidos distantes del pueblo, pasos, voces murmurando, pero nada se acercaba a la casa. Pero a las 4 de la madrugada las cosas cambiaron. Escuché un golpe en la puerta principal, luego otro y otro. Un golpeteo constante y rítmico. Laura, llamó una voz. Era masculina, profunda. Laura, abre la puerta. Necesitamos tu ayuda. No respondí. Me quedé inmóvil en la cama. Laura, hay gente herida aquí. Eres fotógrafa, ¿verdad? Tienes un teléfono. Llama a una ambulancia, por favor. ¿Cómo sabía mi profesión? ¿Cómo sabía mi nombre? Laura, por favor. Mi hija está sangrando. Necesita ayuda. Ahora escuchaba llantos de niña mezclados con la voz del hombre. Sonaba tan real, tan desesperado. Mis instintos humanos me gritaban que ayudara, que abriera la puerta. Pero recordé las palabras de Isabel. No la abras sin importar qué escuches. No puedo ayudarte, dije con voz temblorosa. Lo siento. El golpeteo se intensificó. Ahora sonaba como si múltiples manos golpearan la puerta. Y las voces se multiplicaron. Hombres, mujeres, niños, todos suplicando que abriera. Por favor, ayúdanos, no nos dejes morir, solo abre la puerta. Me tapé los oídos pero aún podía escucharlos. Los golpes se volvieron más violentos. La puerta temblaba pero aguantaba, y entonces abruptamente todo se detuvo. Silencio total. Me atreví a mirar por la ventana del dormitorio. En el jardín de adelante, iluminadas por la luz pálida de la luna, había docenas de figuras, las mismas que había visto antes, todas mirando hacia arriba, hacia mi ventana, y todas sonreían, sonrisas demasiado anchas, demasiado perfectas, no humanas. Retrocedí de la ventana, mi corazón latiendo salvajemente. El resto de la noche fue una pesadilla de sonidos, voces llamándome, golpes en las paredes, arañazos en las ventanas, pero la casa aguantó. Isabel tenía razón, estaba protegida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la primera luz del amanecer filtrándose por las ventanas. Rosa pálido al principio, luego dorado, luego el blanco brillante del día. Los sonidos cesaron instantáneamente. Miré por la ventana. El jardín estaba vacío. Las figuras habían desaparecido. Esperé 1 hora más, asegurándome de que el sol estuviera completamente arriba antes de atreverme a salir. Abrí la puerta con cautela. El pueblo bajo la luz del día se veía diferente otra vez. Vacío, silencioso, pero de alguna forma menos amenazante. Como si la noche hubiera sido solo un mal sueño. Caminé de vuelta a mi coche. Para mi sorpresa y alivio, arrancó al primer intento, como si nunca hubiera habido un problema. Conduje fuera del pueblo lo más rápido que me atreví en esas calles estrechas. Cuando llegué a la carretera principal, mi GPS súbitamente cobró vida. Mi teléfono mostró señal completa. Era como si San Bartolomé hubiera dejado de existir otra vez. Conduje directamente a Madrid sin detenerme. No fue hasta que estuve en mi propio apartamento,
con todas las luces encendidas y las puertas cerradas con llave, que finalmente me permití procesarlo todo. ¿Había sido real? ¿O había sido algún tipo de alucinación, tal vez causada por monóxido de carbono o alguna sustancia en el aire? Pero cuando revisé mi teléfono tenía fotos. Fotos que había tomado del pueblo durante el día, la plaza, la fuente, la iglesia, y cuando las amplié, pude ver algo en las ventanas de las casas, figuras, observando, esperando. Investigué durante semanas después, busqué información sobre San Bartolomé y encontré algo, referencias en archivos históricos, artículos de periódico de 1970 que mencionaban brevemente una tragedia en un pueblo remoto de Extremadura. Pero los detalles eran vagos, censurados, y encontré una lista de las víctimas. 129 personas murieron entre el 14 y 15 de octubre de 1970. Entre los nombres estaba Isabel García, maestra, 32 años, y Elena Mendoza, doctora, 45 años. Eran reales, habían existido, y de alguna forma, seguían existiendo en ese lugar entre mundos, atrapadas en el eco de su propia tragedia. Nunca volví, nunca intenté encontrar el pueblo otra vez, pero cada año, cuando se acerca el 14 de octubre, siento una llamada, como si San Bartolomé me recordara, como si Isabel quisiera que volviera, que les hiciera compañía una noche más. Hasta ahora he resistido, pero sé que el pueblo sigue ahí, esperando, manifestándose cada año en esa fecha específica, y tal vez algún día, otro viajero perdido encontrará ese letrero parcialmente oculto, tomará ese desvío, y pasará 24 horas en el pueblo que no existe. Solo espero que ellos también sobrevivan para contar la historia. Y así termina el relato que Laura me compartió. Me dijo que desde entonces evita conducir por carreteras secundarias en Extremadura, especialmente cerca del 14 de octubre. Las fotos que tomó del pueblo las tiene guardadas, pero no las ha mostrado públicamente. Dice que algo en ella le advierte que no lo haga. Si alguna vez has visitado un lugar que parecía existir fuera del tiempo normal, o has experimentado algo similar, compártelo en los comentarios. Estas historias de lugares imposibles me fascinan. Si disfrutaste este relato, suscríbete para más historias cada semana. Hay muchos misterios esperando ser contados. Cuídate y ten cuidado con los desvíos que tomes. Nos vemos en la próxima. Un seguidor me contactó hace unos días con una historia que me dejó pensando durante horas. Me la envió desde un pueblo costero y me pidió que la compartiera porque necesita respuestas. Si alguna vez te ha pasado algo parecido, por favor, déjalo en los comentarios. Tal vez entre todos podamos entender qué fue lo que realmente sucedió. Ahora déjame contarte lo que vivió Andrés cuando tenía 19 años, trabajando como vigilante nocturno en un faro abandonado. Lo que descubrió allí no debería ser posible, pero las pruebas que me envió... Bueno, juzga tú mismo. Me llamo Andrés y tengo 34 años. Lo que voy a contar pasó hace 15 años, pero cada detalle permanece grabado en mi memoria como si hubiera sucedido anoche. A veces desearía poder olvidarlo. Otras veces, necesito recordarlo para convencerme de que fue real, de que no estoy perdiendo la cordura. Todo comenzó en el verano del 2010. Acababa de cumplir 19 años y necesitaba dinero desesperadamente para pagar la universidad. Mi tío Ramón, que trabajaba en el municipio, me consiguió un empleo temporal como vigilante nocturno. El lugar era un faro viejo en las afueras del pueblo, una estructura de piedra que llevaba décadas sin funcionar. El faro había sido desactivado en los años 60 cuando construyeron uno nuevo y más moderno a 5 kilómetros de distancia. Desde entonces, la torre había permanecido vacía, deteriorándose lentamente bajo el sol y la sal del mar. El municipio acababa de comprar la propiedad con planes de convertirla en museo, pero mientras tanto, necesitaban a alguien que vigilara que no entraran vándalos o gente sin hogar. El trabajo parecía sencillo:
Llegar a las 10 de la noche, hacer rondas cada 2 horas, reportar cualquier anomalía, irme a las 6 de la mañana. El pago era bueno para lo que era, y yo era joven e ingenuo. No me importaba pasar las noches solo en un edificio viejo y aislado. Mi primera noche fue un viernes. Recuerdo que conducir hasta allí ya era inquietante. El camino de tierra serpenteaba por acantilados rocosos, con el océano rugiendo abajo. No había alumbrado público, solo la luz de mi vieja camioneta cortando la oscuridad. El faro apareció de repente en una curva, alzándose contra el cielo estrellado como un dedo de piedra señalando hacia arriba. Estacioné cerca de la entrada y saqué la linterna. Mi tío me había dado un juego de llaves y una lista simple de instrucciones. La puerta principal era de madera gruesa, hinchada por la humedad. Tuve que empujarla con el hombro para abrirla. El interior olía a moho, sal y algo más que no pude identificar. Algo antiguo. La planta baja era circular, con paredes de piedra desnuda y un piso de baldosas agrietadas. Había restos de lo que alguna vez fueron muebles, una mesa desvencijada, algunas sillas rotas, estanterías vacías. En el centro, una escalera de caracol de hierro subía hacia la oscuridad. Encendí mi linterna y comencé a explorar. Además de la planta baja, había 3 niveles más arriba. El segundo piso había servido como área de almacenamiento. Aún quedaban cajas viejas llenas de equipos oxidados. El tercer nivel era más pequeño, probablemente habitaciones para los antiguos fareros. El cuarto y último piso era la sala de la lámpara, donde solía estar el mecanismo de luz. Todo parecía normal, viejo, abandonado, pero normal. Decidí instalar mi campamento base en la planta baja, donde dejé mi mochila con bocadillos, termo de café y un libro. La primera noche pasó sin incidentes. Hice mis rondas, leí, tomé café, miré el amanecer desde la sala de la lámpara. Fácil. La segunda noche fue igual. Y la tercera. Empecé a relajarme, a pensar que sería un trabajo monótono pero simple. La cuarta noche, martes, fue cuando empezaron las cosas extrañas. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando escuché el primer sonido. Estaba sentado en la planta baja, leyendo una novela bajo la luz de mi lámpara de gas, cuando escuché pasos arriba. No eran pasos normales, eran lentos, pesados, y venían del segundo piso. Me quedé inmóvil, el libro olvidado en mi regazo. Los pasos se movían de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando en círculos. Luego se detuvieron. Agarré mi linterna y subí las escaleras lentamente, intentando hacer el menor ruido posible. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Llegué al segundo piso y barré el espacio con la linterna. Las cajas seguían en su lugar. No había nadie. Pero algo había cambiado. Una de las cajas que estaba cerrada ahora estaba abierta, su tapa de cartón tirada a un lado. Me acerqué con cautela. La caja contenía documentos viejos, papeles amarillentos cubiertos de moho. Los examiné brevemente con la linterna. Parecían registros de mantenimiento, bitácoras del faro de los años 50. Tal vez un animal, pensé, una rata grande o un mapache que había logrado entrar. Pero los pasos habían sonado demasiado pesados para ser un animal pequeño. Terminé mi ronda y volví a la planta baja, nervioso, pero tratando de convencerme de que había una explicación lógica. El resto de la noche pasó en silencio, pero ya no pude concentrarme en mi libro. La quinta noche, miércoles, los sonidos regresaron. Esta vez eran diferentes, no solo pasos, sino arrastres. Como si alguien estuviera moviendo muebles en el tercer piso. El sonido era constante, repetitivo. Arrastra, pausa, arrastra, pausa. Subí de nuevo, esta vez más preparado mentalmente. El tercer piso estaba vacío como siempre, pero noté algo que me heló la sangre. Había marcas en el polvo del piso, marcas circulares, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado en círculos. Pero no había nada ahí que pudiera causar esas marcas. Las habitaciones estaban completamente vacías. Saqué mi teléfono e intenté tomar fotos, pero la batería estaba muerta. Eso era extraño. Lo había cargado completamente antes de salir. Guardé el teléfono y decidí terminar mi turno lo más rápido posible.
Para la sexta noche, jueves, consideré renunciar, pero necesitaba el dinero, y una parte de mí, una parte estúpida y curiosa, quería entender qué estaba pasando. Llegué al faro con 2 linternas extra y un teléfono completamente cargado. La noche comenzó tranquila, demasiado tranquila. Ni siquiera se escuchaba el mar, aunque sabía que las olas rompían violentamente contra las rocas más abajo. Era como si el faro existiera en una burbuja de silencio. A las 2 de la madrugada, durante mi ronda, llegué al 4º piso, a la sala de la lámpara. La habitación era circular, con grandes ventanas que daban al océano en todas direcciones. En el centro había una plataforma donde alguna vez estuvo el mecanismo giratorio de la luz. Algo estaba diferente. En la plataforma central había dibujos. No dibujos. Símbolos, trazados en el polvo con un dedo o tal vez un palo. Eran complejos, geométricos, formando patrones que no reconocía pero que de alguna manera me resultaban profundamente perturbadores. Mi linterna parpadeó. Luego se apagó por completo. Las otras 2 también. De repente estaba en completa oscuridad, solo con la tenue luz de la luna filtrándose por las ventanas. Entonces lo vi. Al principio pensé que era una sombra, una ilusión creada por la luz de la luna, pero se movía independientemente de las sombras naturales. Era una figura humana, o algo con forma humana, parada en el borde opuesto de la habitación. No tenía rasgos definidos, solo una silueta oscura y densa que parecía absorber la luz a su alrededor. No se movía, solo estaba ahí, observándome. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si el miedo me hubiera clavado al piso. La figura comenzó a moverse, no caminando sino deslizándose, flotando sobre el suelo. Se acercaba lentamente, sin hacer ningún sonido. Finalmente logré moverme. Bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo varias veces. No me detuve hasta llegar a mi camioneta. Encendí el motor con manos temblorosas y conduje de regreso al pueblo sin mirar atrás. Llamé a mi tío esa mañana y le dije que renunciaba. Le inventé una excusa sobre haber conseguido otro trabajo. Él no insistió demasiado. De hecho, me miró con una expresión extraña cuando fui a devolver las llaves, como si supiera algo que no me estaba diciendo. Pensé que eso era todo, que había terminado con el faro y con lo que fuera que habitaba allí. Pero me equivocaba. 3 noches después de renunciar, desperté en mi cama a las 3 de la madrugada. Mi habitación estaba a oscuras, pero sabía que algo estaba mal. Podía sentirlo. Esa misma presencia que había sentido en el faro estaba ahora en mi cuarto. Encendí la luz de mi mesita de noche. No había nada visible, pero la sensación no desaparecía. Era como tener a alguien parado en la esquina, observándote, aunque no pudieras verlo. Esto continuó noche tras noche, siempre a las 3 de la madrugada, siempre la misma sensación de ser observado. Empecé a dormir con todas las luces encendidas. Mis padres se preocuparon, dijeron que me veía enfermo, que había perdido peso, que tenía ojeras profundas. Una semana después de renunciar, no pude más. Fui a buscar a don Esteban, un anciano del pueblo que todos llamaban el sabio. La gente decía que sabía de cosas antiguas, cosas que la iglesia no reconocía pero que existían de todas formas. Don Esteban vivía en una casa pequeña cerca del puerto. Cuando le conté lo que había experimentado en el faro, su expresión se volvió seria. «Ese faro tiene historia», dijo lentamente. «Mala historia. Antes de que lo construyeran, ese promontorio era conocido como Punta del Ahogado. Muchos barcos se estrellaron allí en el siglo XIX. Docenas de hombres murieron en esas aguas. Pero construyeron el faro para evitar más accidentes, ¿no?», pregunté. «Sí», asintió don Esteban. «Pero el primer farero que trabajó allí, algo le pasó. Enloqueció después de solo 3 meses. Decía que veía sombras, que escuchaba voces de los ahogados llamándolo. Una noche de tormenta, se lanzó desde la sala de la lámpara. Se estrelló contra las rocas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Hubo otros después de él», continuó don Esteban. «Ninguno duraba más de 1 año. Todos reportaban las mismas cosas: sombras, voces, sensación de ser observados. Por eso cuando construyeron el faro nuevo, nadie se opuso a cerrar el viejo.
No era solo porque estaba obsoleto, era porque nadie quería trabajar allí. ¿Por qué me estás siguiendo ahora?, pregunté con voz temblorosa. Ya no trabajo allí. Ya me fui. Don Esteban me miró con lo que parecía compasión. Te marcó, dijo simplemente. Al entrar allí, al pasar tiempo en ese lugar, llamaste su atención, y ahora no te dejará ir fácilmente. ¿Qué puedo hacer? El anciano se levantó y fue a una estantería llena de frascos y objetos extraños. Tomó varios, un frasco pequeño con sal marina, otro con hierbas secas que no reconocí, y un medallón de metal con símbolos grabados. Esto te protegerá mientras duermes, dijo, dándome el medallón. Cuélgalo sobre tu cama. La sal, espolvoréala en el umbral de tu puerta cada noche antes de dormir. Las hierbas, quémalas en un plato. Deja que el humo llene tu habitación. ¿Eso funcionará?, pregunté desesperado. Funcionará para protegerte, respondió. Pero para liberarte completamente, tienes que volver. Mi corazón se hundió. ¿Volver al faro? Sí, tienes que confrontar lo que está allí. Tienes que cerrar la puerta que abriste, aunque no sabías que la estabas abriendo. No entiendo. Don Esteban suspiró. Los símbolos que viste en la sala de la lámpara. ¿Los tocaste? Pensé con cuidado. No recordaba haberlos tocado directamente, pero caminé sobre ellos. Dije, estaban en el piso, entre yo y la salida. No tuve opción. Eso fue suficiente, dijo el anciano. Esos símbolos son un tipo de invocación, un llamado. Alguien los trazó allí hace mucho tiempo, probablemente el primer farero antes de morir. Intentaba contactar con los espíritus de los ahogados, buscando respuestas o quizás venganza. Al caminar sobre los símbolos, completaste el circuito. Abriste un portal. Esto sonaba a locura. En cualquier otro momento de mi vida, habría rechazado todo esto como superstición. Pero después de lo que había visto y sentido, estaba dispuesto a creer cualquier cosa. ¿Qué tengo que hacer allí?, pregunté. Don Esteban sacó un papel y comenzó a escribir instrucciones. Me dio también una bolsa con más sal, una vela blanca grande y otro conjunto de hierbas diferentes a las primeras. Ve en la noche de luna nueva, dijo. Ese es el momento de menor poder para los espíritus. Sube a la sala de la lámpara, borra los símbolos completamente con la sal, enciende la vela en el centro donde estaban los símbolos, quema estas hierbas alrededor de la vela mientras dices esta oración. Me dio un papel con palabras escritas en un español muy antiguo, casi incomprensible. Es una oración de destierro, explicó. Muy vieja. Mi abuela me la enseñó, y a ella se la enseñó la suya. Funciona, pero debes decirla con convicción, sin miedo. Los espíritus se alimentan del miedo. Tomé todo lo que me dio, agradecí y me fui, sintiéndome abrumado y aterrorizado. Durante los siguientes días, seguí las instrucciones de don Esteban para proteger mi habitación. Y funcionó. Las visitas nocturnas no cesaron completamente, pero se volvieron menos intensas. Ya no sentía la presencia directamente en mi cuarto, sino afuera, cerca de mi ventana, como si algo estuviera al acecho pero no pudiera entrar. Consulté el calendario. La luna nueva era en 5 días. 5 días para prepararme mentalmente para regresar al faro. La noche llegó demasiado pronto. Era un jueves de agosto, sin luna, con el cielo cubierto de nubes. Conduje hasta el faro con la bolsa de don Esteban en el asiento del pasajero. Cada kilómetro parecía una eternidad. El faro se alzaba oscuro y amenazante contra el cielo negro. Estacioné y me quedé sentado en la camioneta durante varios minutos, reuniendo coraje. Finalmente respiré profundo, agarré la bolsa, mi linterna y las llaves que aún no había devuelto formalmente. La puerta principal se abrió con un chirrido. El interior estaba incluso más oscuro que antes, si eso era posible. Mi linterna cortaba la oscuridad en un pequeño círculo de luz que se sentía inadecuado contra la vastedad de la negrura. Comencé a subir las escaleras. Cada paso resonaba en el silencio. Podía sentir que algo sabía que estaba allí. Podía sentir su atención enfocándose en mí. Segundo piso. Las cajas seguían en su lugar, pero ahora todas estaban abiertas, su contenido esparcido por el suelo. Continué subiendo. Tercer piso.
Las marcas circulares en el polvo eran ahora más profundas, más definidas, y había más, muchas más, como si algo hubiera estado dando vueltas y vueltas durante días. Cuarto piso, la sala de la lámpara. Los símbolos en el suelo brillaban, no emitían luz, pero de alguna manera eran visibles incluso en la oscuridad total, como si estuvieran hechos de una sustancia que absorbía la luz, en lugar de reflejarla. La presencia estaba allí. Podía sentirla más fuerte que nunca. No era una sola entidad, eran muchas. Todas las almas de los ahogados, atrapadas por los símbolos, vinculadas a este lugar por la invocación del farero loco. Saqué la sal con manos temblorosas. Comencé a esparcirla sobre los símbolos, borrándolos línea por línea. El aire se volvió frío, tan frío que podía ver mi aliento formando nubes de vapor. Las sombras comenzaron a materializarse alrededor de mí, docenas de ellas, figuras oscuras, indistintas, pero inequívocamente humanas, o lo que alguna vez fueron humanos. Se movían en círculos a mi alrededor, cada vez más cerca. Terminé de esparcir la sal y coloqué la vela en el centro. Mis dedos apenas podían sostener el encendedor del frío. Finalmente la llama prendió, pequeña y vulnerable en medio de toda esa oscuridad. Saqué las hierbas y comencé a quemarlas alrededor de la vela. El humo se alzó, denso y con un olor penetrante. Saqué el papel con la oración y comencé a leer. Las palabras eran difíciles, mi pronunciación probablemente terrible, pero seguí adelante, forzándome a hablar claro y fuerte, aunque mi voz temblaba. Las sombras reaccionaron. Comenzaron a retorcerse, a convulsionarse. Algunas se alejaron, otras se acercaron más, como si estuvieran luchando contra la fuerza de las palabras. Continué la oración. Era larga, repetitiva, diseñada para ser recitada mientras las hierbas ardían. El humo llenó la habitación y empecé a sentirme mareado, pero no me detuve. Entonces, en medio de la oración, una de las sombras habló. No era una voz que escuché con mis oídos, era algo que resonaba directamente en mi mente, fría, desesperada, furiosa. ¿Por qué nos devuelves al olvido? Las palabras me golpearon como una ola física. Casi dejé caer el papel. Él nos llamó, Él nos prometió propósito, y ahora tú nos destruyes. Entendí entonces. El farero no había invocado a los espíritus por malicia o venganza, los había llamado por compasión, de alguna manera creyendo que podía darles paz, propósito, pero había hecho algo mal. En lugar de liberarlos, los había atado a este lugar, condenándolos a una eternidad de existencia vacía y rabiosa. Lo siento, susurré, aunque no era mi culpa, pero esto no es paz, esto es prisión, tienen que seguir adelante. Continué con la oración. Ahora con más convicción, las sombras comenzaron a desvanecerse, una por una. Algunas peleaban hasta el final, otras simplemente se dejaban ir, como si hubieran estado esperando este momento durante décadas. La vela ardía más brillante ahora, imposiblemente brillante para una vela ordinaria. El humo de las hierbas formaba patrones en el aire, casi como los símbolos que había borrado, pero diferentes, más benignos. Llegué al final de la oración. La última palabra salió de mis labios y el silencio que siguió fue absoluto. Las sombras se habían ido, todas. La sala de la lámpara estaba vacía excepto por mí, la vela que aún ardía, y las cenizas de las hierbas. La temperatura comenzó a normalizarse. El peso opresivo que había sentido en el aire se había levantado. El faro se sentía muerto, pero muerto de la manera que un edificio viejo y abandonado debe sentirse. Sin la malevolencia, sin la presencia antinatural. Me quedé allí sentado durante largo rato, asegurándome de que realmente había terminado. Finalmente, cuando la vela se consumió por completo, me levanté y bajé las escaleras. Salí del faro cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar el horizonte. Nunca había visto un amanecer más hermoso. Devolví las llaves a mi tío ese mismo día. Le dije que había olvidado hacerlo antes. No hizo preguntas, solo asintió y me agradeció por el tiempo que trabajé allí. Fui a ver a don Esteban, le conté lo que había pasado, sonrió, la primera vez que lo veía sonreír. Lo hiciste bien, muchacho, dijo. Los liberaste, y te liberaste a ti mismo.
Y tenía razón, desde esa noche nunca más sentí la presencia. Pude dormir sin luces encendidas, sin sal en el umbral, sin miedo a despertar a las 3 de la madrugada. Han pasado 15 años desde entonces. Me gradué de la universidad, conseguí un buen trabajo, me casé, tengo una hija, una vida normal. Pero de vez en cuando conduzco hasta ese promontorio y miro el faro desde lejos. Sigue ahí, abandonado. Los planes del museo nunca se concretaron. Nadie quiere acercarse al lugar, aunque oficialmente nadie admita por qué. Es como si el pueblo entero supiera, en algún nivel inconsciente, que ese lugar tiene historia. Pero yo sé que está vacío ahora. Verdaderamente vacío. Las almas que estaban atrapadas allí se han ido. No sé a dónde. Tal vez al descanso final. Tal vez simplemente dejaron de existir. No lo sé, y está bien no saberlo. A veces me pregunto sobre el primer farero, si realmente estaba loco, o si simplemente era un hombre bueno que intentó hacer algo noble y falló trágicamente. Me pregunto si su alma también fue liberada esa noche, o si se había ido mucho antes. Hay una placa pequeña en el pueblo, cerca del puerto, que conmemora a los marineros perdidos en Punta del Ahogado. Paso por allí de vez en cuando, a veces dejo flores. Es mi manera de honrarlos, de reconocer su sufrimiento. Don Esteban murió hace 3 años. En su funeral, su nieta me buscó. Me dio un sobre que él había dejado para mí. Dentro había una nota corta. Gracias por tener el coraje de hacer lo correcto. No muchos lo tendrían. La oración que usaste ha estado en mi familia durante 7 generaciones. Ahora te la confío a ti. Úsala si alguna vez la necesitas de nuevo. O pásala a alguien que la necesite. Guardo la oración en un lugar seguro. Espero nunca tener que usarla otra vez. Pero si alguien me busca algún día, desesperado, hablando de sombras y presencias y lugares malditos, sabré qué hacer. Porque aprendí algo importante durante esas semanas terribles de mi juventud. Lo sobrenatural existe, no de la manera que las películas lo muestran, no con efectos especiales y sustos baratos. Existe en los márgenes, en los lugares donde la tragedia se acumula, donde el dolor y el sufrimiento impregnan el espacio mismo. Y a veces, solo a veces, podemos hacer algo al respecto. Podemos liberar lo que está atrapado. Podemos cerrar puertas que nunca debieron abrirse. Podemos traer luz a lugares que han estado en oscuridad durante demasiado tiempo. No soy un héroe. Solo era un chico de 19 años que necesitaba dinero para la universidad y accidentalmente se encontró en medio de algo mucho más grande que él. Pero hice lo que tenía que hacer. Y eso, supongo, tiene que ser suficiente. El faro sigue ahí, en Punta del Ahogado, vacío, en paz, un monumento a los muertos, pero ya no una prisión para sus almas. Y yo sigo viviendo, cargando esta historia, esta experiencia, como una lección sobre el peso de la responsabilidad y el poder de enfrentar tus miedos. Esa es mi historia, la historia de cómo un trabajo de verano se convirtió en algo que cambió mi comprensión de la realidad para siempre. Así termina el relato que Andrés me envió. Me dijo que después de todos estos años, finalmente se sentía listo para compartirlo. Si alguna vez has trabajado en un lugar con historia oscura, o has experimentado algo que desafía la explicación, me gustaría conocer tu historia. Déjala en los comentarios. A veces el solo hecho de compartir estas experiencias nos ayuda a procesar lo que vivimos. Y quién sabe, tal vez tu testimonio ayude a alguien más que esté pasando por algo similar. Gracias por escuchar, y que descanses bien esta noche. Un oyente que firma como Miguel me escribió hace unos días. Trabaja de noche. Dice que escucha el canal mientras hace sus rondas, y que lo que me contó le ocurrió hace 2 años en una iglesia abandonada a las afueras de un pueblo de México. Nunca se lo había dicho a nadie porque sabía que nadie le creería. Si tú también tienes algo así guardado, ya sabes dónde dejarlo. Ahora, esto es lo que Miguel vivió la noche que entró a ese lugar sin saber lo que había adentro. Soy guardia de seguridad. Llevo 12 años en esto.
Trabajo noches, que es cuando el mundo se vacía y los edificios muestran lo que son cuando nadie los ocupa. He estado en fábricas, hospitales, centros comerciales desiertos a las 3 de la mañana. He aprendido a distinguir los sonidos normales de los que no lo son, a leer el silencio de un lugar grande y a no dejarme llevar por la imaginación que el cansancio produce en las horas más oscuras de la madrugada. Digo todo esto porque quiero que quede claro que no soy una persona que se asusta fácil, que lo que voy a contar no viene de alguien que confunde una tubería con un fantasma o que interpreta sombras como presencias. Vine de esto con 12 años de experiencia y sigo sin tener una explicación. Lo que ocurrió fue hace 2 años, en octubre. Yo estaba en un periodo entre trabajos. Mi contrato con la empresa anterior había terminado y estaba esperando que saliera una plaza en la empresa nueva donde me habían dicho que había posibilidades. En ese tiempo intermedio, un conocido me habló de un trabajo temporal, cuidar una propiedad rural que estaba en proceso de venta, un rancho viejo con algunas construcciones. Solamente había que hacer rondas nocturnas, verificar que nadie entrara y reportar cualquier novedad. Pago en efectivo, 2 semanas. Acepté. El rancho quedaba a unos 40 minutos del pueblo más cercano, por una carretera de terracería que en octubre, con las lluvias recientes, tenía tramos lodosos que ponían a prueba la camioneta. La primera noche llegué cuando ya estaba oscuro. El encargado de entregarme las llaves era un hombre mayor llamado don Filiberto, que me esperaba en la entrada con una linterna y una expresión que en ese momento interpreté como el cansancio de alguien que lleva mucho tiempo en el mismo lugar. Me dio un recorrido rápido por la propiedad. La casa principal estaba cerrada y no era mi responsabilidad entrar. Había 2 bodegas, un corral vacío y al fondo de la propiedad, separada de las otras construcciones por un potrero, una iglesia. ¿Una iglesia?, dije. De la familia original, dijo don Filiberto. Hace como 100 años los que vivían aquí la construyeron para uso propio. Ya no se usa. ¿Entra alguien ahí? Don Filiberto me miró. Nadie entra ahí, dijo. Y tú tampoco. ¿Por qué? Porque el techo está en mal estado y es peligroso, dijo. Eso es todo. El tono con que lo dijo no correspondía del todo a una explicación de seguridad estructural, pero no pregunté más. Don Filiberto se fue. Me dejó solo con una linterna de repuesto, una radio que tenía señal intermitente y un termo de café que agradecí más de lo que esperaba. Las primeras noches transcurrieron sin novedad. El rancho de noche era lo que cualquier propiedad rural es de noche, oscuro, silencioso, excepto por los sonidos del campo, con ese olor a tierra húmeda y pasto que los de ciudad encuentran pintoresco y los que trabajan en el campo simplemente ignoran. Hacía mis rondas cada hora, checaba las bodegas, rodeaba la casa principal, anotaba en la libreta que me habían dado. Todo normal. Evité la iglesia durante los primeros 4 días, como me había indicado don Filiberto, pero la miraba cada vez que pasaba por el potrero. Era una construcción pequeña, de piedra oscura, con un campanario bajo del que la campana había desaparecido dejando solo el marco de hierro oxidado. Las ventanas tenían vidrios rotos y algunos estaban tapados con madera desde adentro. La puerta principal era de madera gruesa con herrajes de hierro, que en otro tiempo habrían sido sólidos y que ahora estaban cubiertos de óxido y musgo. No había nada visiblemente amenazante en ella. Era solo una construcción vieja y abandonada. Pero había algo en la forma en que el silencio se comportaba a su alrededor que era diferente al silencio del resto de la propiedad. El rancho de noche tenía sonidos, grillos, el viento, algún animal lejano. Cerca de la iglesia, esos sonidos se apagaban, como si los animales mantuvieran distancia. La quinta noche, a la 1 de la mañana, escuché el canto. Estaba haciendo la ronda por el potrero, con la linterna apuntando al suelo para no hundir los pies en el lodo. Cuando lo escuché, venía de la dirección de la iglesia. Era un canto bajo, sin melodía reconocible, más parecido a un murmullo rítmico que a una canción. Como una oración recitada en voz baja por varias voces al mismo tiempo. Me detuve y apagué la linterna. A oscuras, el canto era más claro. Definitivamente venía de la iglesia, definitivamente eran varias voces.
y tenía esa cadencia repetitiva de algo memorizado, algo que se repite sin variación porque el propósito no es la expresión sino la repetición en sí misma. Encendí la linterna y caminé hacia la iglesia. Llegué a unos 10 metros de la puerta y me detuve. El canto continuaba desde adentro, constante, sin alterarse ante mi presencia, lo cual significaba que quienes estaban adentro no me habían escuchado llegar o no les importaba. Pensé en las posibilidades racionales, personas que habían entrado a usar el espacio para algo, indigentes buscando refugio, jóvenes del pueblo que usaban el lugar para reunirse. Todo posible, todo con explicación, todo mi responsabilidad verificar. Me acerqué a la puerta y golpeé con el puño. ¿Hay alguien ahí?, dije en voz alta. Propiedad privada. El canto se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, no solo el silencio de personas que dejan de cantar, el silencio completo de la noche, sin grillos, sin viento, sin nada. Golpeé de nuevo. Si hay alguien, necesito que salgan. Nada. Empujé la puerta. La madera estaba hinchada por la humedad, y resistió un momento, pero cedió con un crujido que sonó demasiado fuerte en el silencio. La apunté con la linterna. La iglesia era pequeña, como había supuesto desde afuera. Una nave central con bancos de madera carcomida alineados en 2 filas, varios de ellos rotos o volcados. En el frente, donde debería haber habido un altar, había solo una estructura de piedra a la que le faltaban piezas. Las paredes tenían restos de pintura que en algún momento habían sido murales religiosos, y que el tiempo había reducido a fragmentos de colores y formas sin contexto. No había nadie. Recorrí el espacio con la linterna, esquina por esquina, banco por banco. Nada. La sacristía lateral, una puerta pequeña detrás del altar, vacía también. El suelo de tierra apisonada no tenía huellas recientes que yo pudiera distinguir con la linterna. Salí, rodé el exterior de la iglesia verificando que no hubiera salida trasera por donde alguien pudiera haber escapado. No había ninguna. Volví a mi punto de ronda y anoté en la libreta. Escuché sonidos desde la iglesia. Verifiqué interior y exterior. Sin novedad. No dormí bien esa mañana cuando llegué a casa. La siguiente noche llegué al rancho con la determinación de alguien que ha decidido no alimentar lo que probablemente tiene explicación. Hice mis rondas. Todo tranquilo. Hacia medianoche me senté en el capó de la camioneta con el termo de café y miré el cielo, que esa noche estaba despejado y lleno de estrellas de esas que solo se ven lejos de la ciudad. A las 2 de la mañana la puerta de la iglesia estaba abierta. Yo la había cerrado la noche anterior. Había tenido que empujar fuerte para que la madera hinchada cediera y la había dejado cerrada al salir. Ahora estaba abierta de par en par y desde donde yo estaba podía ver la oscuridad del interior. Me acerqué, sin canto esta vez, sin ningún sonido, solo la puerta abierta y la oscuridad adentro. Entré, todo igual que la noche anterior, los bancos rotos, las paredes con los murales fragmentados, el altar de piedra incompleto. Pero esta vez noté algo que no había notado antes, tal vez porque la noche anterior estaba concentrado en buscar personas y no en observar el espacio. En el suelo, frente al altar, había marcas. No eran recientes, eso era evidente. Estaban grabadas en la tierra apisonada con la misma permanencia que adquieren las marcas cuando las pisan durante mucho tiempo. Un círculo, de unos 2 metros de diámetro, con figuras dentro que no reconocí. No eran letras, no eran números, eran símbolos que tenían esa cualidad de las cosas diseñadas con un propósito específico, que quien no conoce ese propósito no puede descifrar. Me agaché a mirarlas más de cerca con la linterna. El círculo tenía manchas oscuras que podrían haber sido muchas cosas y que yo, en ese momento, preferí no intentar identificar. Saqué el teléfono y tomé fotos. Luego me levanté, salí de la iglesia y llamé a don Filiberto. No respondió. Eran las 2 de la madrugada y probablemente dormía, lo cual era completamente razonable. Le mandé un mensaje diciendo que había encontrado algo en la iglesia que necesitaba que viera. No respondió esa noche, tampoco el día siguiente. La tercera noche desde que había encontrado las marcas, don Filiberto apareció en el rancho sin haber respondido mis mensajes. Llegó pasadas las 11, en una camioneta vieja, y me encontró en el punto de ronda junto a las bodegas. «Las fotos que me mandaste», dijo sin saludar, «¿las tomaste dentro de la iglesia?» «Sí»,
dije. ¿Entraste la noche anterior también? Sí. Escuché voces. Verifiqué que no hubiera nadie. Don Filiberto se quedó en silencio un momento, mirando en la dirección de la iglesia aunque desde donde estábamos no se veía. Hay cosas que me debiste haber dicho antes de aceptar este trabajo, dije. Sobre la iglesia. Si te las hubiera dicho, no hubieras aceptado, dijo él. Cuénteme ahora. Don Filiberto se apoyó en su camioneta y cruzó los brazos. Cuando habló, lo hizo con la voz de alguien que lleva tiempo cargando algo y que ha decidido, finalmente, soltarlo. La familia que fundó este rancho hace más de 100 años construyó esa iglesia, dijo. Al principio era una iglesia normal, para uso familiar, como había muchas en las propiedades grandes de esa época, pero el hijo del fundador, el que heredó el rancho a principios del siglo pasado, era un hombre con intereses que no correspondían a lo que se practicaba en una iglesia normal. ¿Qué clase de intereses? El tipo de intereses que hacen que una iglesia se convierta en otra cosa, dijo don Filiberto. Reuniones de noche, gente que venía de lejos, rituales que los peones que vivían en el rancho en esa época describieron en cartas que todavía existen, aunque la familia siempre las negó. ¿Rituales de qué tipo? Don Filiberto me miró directamente. Del tipo que involucra hacer tratos con lo que no se debe tratar, dijo. El hijo del fundador era un hombre que quería cosas que el trabajo honesto no daba y encontró una forma de conseguirlas. El rancho prosperó de una manera que sus vecinos no podían explicar. Duró décadas así. ¿Y luego? Luego la familia se fue acabando, dijo, de formas que tampoco se explicaban bien. Accidentes, enfermedades extrañas, personas que desaparecían. La gente del pueblo decía que lo que el fundador había convocado eventualmente cobró lo que se le debía. ¿Y el rancho? Pasó de mano en mano durante décadas. Nadie lo ha podido sostener más de 10 años. Siempre pasa algo. El dueño actual lo compró hace 3 años pensando que era solo superstición y quiere venderlo porque en esos 3 años ha perdido más de lo que ha ganado. ¿Y las voces que escuché? Don Filiberto no respondió de inmediato. Lo que quedó en esa iglesia, dijo finalmente, no se fue cuando la familia se fue. Es lo que pasa con ciertas cosas cuando se convocan y no se despiden correctamente. Se quedan en el lugar y a veces, especialmente en cierta época del año, se activan. Octubre, confirmó. Me quedé mirándolo. ¿Y me mandó a cuidar esto sabiendo eso? Te mandé a cuidar las bodegas y la casa, dijo. La instrucción de no entrar a la iglesia tenía un propósito. ¿Qué pasa ahora que entré? Don Filiberto me miró con una expresión que no era exactamente preocupación, pero que tampoco era tranquilidad. Probablemente nada, dijo. Entrar no es lo mismo que participar. Mientras no hayas tocado nada adentro ni dicho nada en voz alta mientras estabas dentro, probablemente estás bien. ¿Probablemente? Él no respondió. Esa noche no hice más rondas. Me quedé en la camioneta con el motor encendido y la radio puesta, mirando hacia la iglesia desde el otro extremo del potrero. La puerta seguía abierta, una boca oscura en la piedra oscura. A las 3 de la madrugada, vi la luz. Era una luz suave, tenue, que salía por las ventanas rotas de la iglesia. No era la luz de una linterna ni de una vela. Era una luz que pulsaba lentamente, que crecía y disminuía con un ritmo que, si hubiera tenido que describirlo, habría dicho que parecía una respiración. Y con la luz volvió el canto. No salí de la camioneta, me quedé ahí, con las manos en el volante, escuchando ese murmullo rítmico que venía del otro lado del potrero, mientras la luz pulsaba en las ventanas rotas. Duró casi 20 minutos. Luego la luz se apagó, y el canto cesó, y el silencio volvió, con los grillos y el viento como si nada hubiera pasado. Al amanecer llamé al dueño de la empresa que me había contratado, y le dije que terminaba el trabajo. No le di explicaciones, me pagaron los días trabajados sin hacer preguntas, lo que me dijo que probablemente no era el primero que renunciaba antes de tiempo. Nunca volví a ese rancho. Las fotos que tomé las borré unos días después. No fue una decisión racional, fue algo más parecido al instinto.
Había algo en volver a verlas, en tener en el teléfono imágenes de esas marcas en el suelo, que se sentía como mantener una puerta entreabierta que sería mejor cerrar del todo. Durante los meses siguientes tuve sueños que no voy a describir en detalle porque algunos recuerdos tienen más poder cuando no se les da demasiadas palabras. Sueños con un espacio que reconocía aunque no fuera exactamente la iglesia que conocí, con un sonido que reconocía aunque no fuera exactamente el canto que escuché. Con el tiempo los sueños se fueron espaciando. Hace ya casi un año que no tengo ninguno de ese tipo. Pero hay algo que cambió y que no ha vuelto a ser como antes. Cuando hago rondas nocturnas ahora, en cualquier lugar, hay un momento en el recorrido en que me detengo y escucho el silencio antes de continuar. No porque espere escuchar algo, sino porque aprendí que el silencio tiene texturas, y que ciertas texturas del silencio son una advertencia, y cuando encuentro ese tipo de silencio, no sigo adelante, doy la vuelta y me voy. Todavía no sé si eso me hace mejor en mi trabajo, o simplemente más honesto sobre lo que existe en ciertos lugares de noche. Supongo que para mis propósitos, da lo mismo. Y con eso termina lo que Miguel quiso contar. Me dijo al final de su mensaje que espera que la experiencia le sirva a alguien para reconocer cuándo es mejor no seguir adelante. Yo creo que tiene razón. Si alguna vez sentiste que un lugar te decía que te fueras, cuéntamelo abajo. Me interesa saber qué hiciste. Y si esta historia te acompañó esta noche, suscríbete. Hay muchos más testimonios esperando. Que descanses bien. Nos escuchamos en la próxima. Recibí este mensaje de una oyente que se llama Sofía, desde España. Me escribió que lo que va a contar le ocurrió hace 7 años, que se lo ha dicho a muy poca gente y que la mayoría no le creyó. Antes de empezar, si tú tienes algo parecido guardado y quieres que lo narre, escríbeme. Leer esos mensajes es lo que hace posible este canal. Ahora, déjame contarte lo que le pasó a Sofía la noche que su hija pequeña empezó a hablar con alguien que no existía. Mi hija Lucía tenía 4 años cuando empezó a hablar con el niño del rincón, así lo llamaba ella, el niño del rincón, con esa naturalidad desarmante que tienen los niños pequeños para decir cosas que a los adultos nos paralizan. Lucía lo mencionó una noche durante la cena, sin preámbulo, mientras comía su sopa. El niño del rincón dice que no le gusta cuando apagas la luz. Mi marido Ernesto y yo nos miramos sobre la mesa. ¿Qué niño, cariño?, le pregunté. El del rincón de mi cuarto, dijo ella, como si fuera obvio. El que está ahí por las noches. Ernesto y yo éramos de esas parejas que leen sobre desarrollo infantil. Sabíamos que los amigos imaginarios son completamente normales en niños de esa edad, que el cerebro en formación construye compañías y relaciones que cumplen funciones psicológicas reales. No nos alarmamos. Le seguimos la corriente con la calma de padres informados. ¿Y cómo es el niño?, preguntó Ernesto. Lucía pensó un momento. Triste, dijo. Siempre está triste. Vivíamos en un piso de una ciudad mediana del norte de España. Ernesto trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, y yo llevaba 4 años en excedencia cuidando a Lucía, con la intención de volver a trabajar en contabilidad cuando ella entrara al colegio. Era una vida ordenada y tranquila. Teníamos el piso desde hacía 2 años, lo habíamos comprado de segunda mano a una familia que se mudaba a otra ciudad, y nunca habíamos tenido ningún problema con él. El niño del rincón se convirtió en parte del paisaje conversacional de Lucía durante las semanas siguientes. Lo mencionaba con frecuencia, siempre de forma lateral, como quien hace referencia a algo que da por conocido, que el niño había estado ahí cuando ella se despertó de noche, que el niño le había dicho que tenía frío, que el niño lloraba a veces pero muy bajito para no molestar. Ernesto seguía siendo completamente tranquilo al respecto. Yo también lo era, en la superficie. Pero hay algo en ciertas cosas que dicen los niños pequeños que se instala en la mente de una madre, con una persistencia que la racionalidad no consigue desalojar del todo. Empecé a prestar más atención al cuarto de Lucía. Era una habitación normal. Rosa pálido en las paredes,
que habíamos pintado nosotros antes de que ella naciera. Una cama con barandillas, un armario blanco, una estantería con libros y juguetes. La ventana daba a un patio interior que tenía poca luz, pero que tampoco era lúgubre. El rincón al que Lucía se refería era el que quedaba entre la pared del armario y la pared de la ventana, el más oscuro del cuarto cuando se apagaba la luz. Un rincón completamente vacío. Una noche, cuando Lucía ya dormía, me quedé parada en el umbral de su cuarto mirando ese rincón durante un momento largo. La única luz era la del pasillo, que entraba de costado y creaba sombras alargadas sobre las paredes. No había nada. Claro que no había nada. Me fui a la cama y traté de no pensar más en ello. El cambio verdadero ocurrió un sábado por la tarde, unas 3 semanas después de la primera mención del niño. Lucía jugaba en su cuarto. Yo estaba en la sala doblando ropa, con la puerta del cuarto de Lucía abierta y la del salón también, de modo que podía escucharla. Era un sonido familiar y reconfortante, el murmullo de una niña de 4 años jugando sola, hablándose a sí misma o a sus juguetes con esa lógica narrativa particular que tienen los juegos de los niños pequeños. Entonces escuché que Lucía dejaba de hablar. El silencio fue repentino, uno de esos silencios que tienen peso porque reemplazan algo que estaba ahí un momento antes. Me quedé quieta con una camiseta a medias doblada en las manos, escuchando. Luego escuché la voz de Lucía de nuevo, pero diferente. No era la voz del juego, era más baja, más seria. El tono que usa cuando habla con adultos o cuando dice algo que considera importante. «¿Por qué no puedes irte?», dijo Lucía. Silencio. «¿Qué perdiste?». Silencio. «¿Dónde lo dejaste?». Me levanté del sofá y caminé hacia el cuarto de Lucía. Cuando llegué a la puerta, ella estaba de pie en el centro del cuarto mirando el rincón, las manos a los lados del cuerpo, la cabeza ligeramente inclinada, con esa expresión de concentración que ponía cuando escuchaba algo con atención. «Lucía», dije. Ella se giró hacia mí. Su expresión era completamente normal. «Mamá, el niño dice que perdió algo y que hasta que no lo encuentre no puede irse». Me arrodillé frente a ella. «¿Qué perdió?». Lucía frunció el ceño como consultando internamente. «No sabe cómo llamarlo», dijo. «Dice que es algo suyo, algo que era de él y que alguien se llevó». Esa noche, cuando Lucía dormía y Ernesto y yo estábamos en la cama, le conté la conversación. Ernesto escuchó con esa calma suya que a veces me tranquiliza y otras veces me desespera. «Los niños construyen narrativas muy elaboradas», dijo. «Probablemente oyó algo, algún cuento, alguna conversación, y lo está procesando a través del amigo imaginario». «¿Qué conversación sobre un niño que perdió algo y no puede irse?». «No tiene que ser literal», dijo. «Los niños reinterpretan». Ernesto, ella estaba de pie mirando el rincón y le hacía preguntas al vacío. «Los niños hacen eso constantemente». Tenía razón, técnicamente. Los niños hacen eso constantemente, pero yo estaba ahí y vi la cara de Lucía, y había algo en esa concentración, en esa seriedad con la que escuchaba el silencio del rincón, que no se sentía como el juego de una niña con un amigo imaginario. Se sentía como una conversación real. Empecé a investigar el piso, no de manera dramática, solo con la curiosidad prudente de alguien que quiere estar tranquila y sabe que la única forma de estarlo es tener información. Fui al registro de la propiedad y busqué el historial del inmueble. El piso había tenido 3 propietarios anteriores en los últimos 40 años. La familia que nos lo había vendido a nosotros lo había tenido 10 años. Antes que ellos, otra familia durante 15. Y antes, los propietarios originales, que lo habían tenido desde la construcción del edificio en los años 80 hasta principios de los 2000. Nada inusual en el registro. Busqué en el archivo del periódico local, que tenía versión digital con buscador. Tardé un rato en encontrar algo, pero lo encontré, una nota breve, de casi 30 años atrás. Un niño de 6 años había muerto en el edificio. La causa oficial era un accidente doméstico. No se daban más detalles, como era habitual en esa época con noticias que involucraban menores. El nombre del edificio coincidía con el nuestro. No decía el número de piso. Me quedé mirando la pantalla durante un momento largo.
Luego busqué el nombre de la familia que había vivido en el piso antes que los que nos lo vendieron a nosotros. Tardé más, pero encontré algo. Una esquela de varios años después. El fallecimiento de una mujer mayor. En la lista de supervivientes aparecía un hijo con un nombre, y en la nota biográfica de esa mujer, una línea que decía que había perdido a un hijo pequeño en un trágico accidente. No podía probarse que fuera en nuestro piso, pero tampoco podía descartarse. Esa noche no dormí. Al día siguiente llevé a Lucía al parque, y mientras ella jugaba con otros niños en el arenero, me senté en un banco, y me permití pensar en lo que podría ser cierto si aceptaba la premisa que mi hija parecía haber aceptado sin dificultad, que en el rincón de su cuarto había un niño que no podía irse porque había perdido algo. Si había un niño que murió en ese piso hace 30 años, ¿qué habría perdido? La respuesta llegó de forma oblicua, como llegan a veces las respuestas que no se buscan directamente. Fue Lucía quien me la dio, esa misma tarde, mientras la bañaba. Mamá, el niño dice que lo que perdió está dentro de una caja. Me detuve con el champú en la mano. ¿Qué caja? Una caja pequeña, azul, con una tapa que tiene un barco dibujado. ¿Y dónde está la caja? Lucía pensó. Dice que estaba en su cuarto, que alguien se la guardó. Esa noche revisé el piso de arriba a abajo. No encontré ninguna caja azul con un barco. Busqué en todos los armarios, debajo de los muebles, en la despensa, en el trastero. Nada. Pero entonces pensé en algo. Cuando compramos el piso, la familia anterior había dejado algunas cosas en el trastero del edificio, en el sótano, con la promesa de recogerlas en unas semanas. Esas cosas nunca fueron recogidas. Habíamos asumido que las habían olvidado o que ya no las querían, y las habíamos dejado ahí sin tocarlas porque el trastero era grande y no necesitábamos el espacio. Bajé al sótano. Era un espacio largo y poco iluminado, con la humedad característica de los sótanos de los edificios viejos. Las cosas de la familia anterior estaban al fondo, contra la pared, bajo una lona plástica, cajas de cartón, bolsas, algunos muebles pequeños apilados. Empecé a revisar las cajas. En la tercera caja que abrí, entre ropa de niño doblada que claramente no era reciente, encontré una caja de madera pequeña, azul, con una tapa en la que estaba pintado, con la pintura ya descascarada por el tiempo, un barco. Me quedé inmóvil sosteniéndola. Era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos infantil. La pintura azul era de ese azul brillante que usan las cosas para niños, ahora desgastado y opaco. El barco en la tapa era una silueta simple, pintada probablemente por una mano adulta con pintura de manualidades. La abrí. Adentro había cosas de niño, un carrito de juguete pequeño y oxidado, una canica de vidrio con una espiral azul en el centro, una fotografía doblada y un dibujo a lápiz en un papel cuadriculado, el tipo de papel que usan los niños en el colegio, con la figura torpe y entrañable que dibujan los niños de 6 o 7 años. Una casa, 2 personas grandes, una pequeña en el centro. Desdoblé la fotografía. Era una foto familiar, un hombre, una mujer y un niño de unos 6 años sentado entre ellos. El niño miraba a la cámara con una sonrisa que tenía la energía desordenada de los niños a esa edad. Subí la caja al piso. Entré al cuarto de Lucía. Ella estaba jugando en el suelo con sus muñecos. Dejé la caja en el centro del cuarto, frente al rincón. Lucía la miró. Luego miró el rincón, y en su cara pasó algo que no supe describir con precisión, pero que reconocí: el alivio. ¿Es esa la caja?, le pregunté. Lucía asintió. Dice que sí. ¿Y ahora puede irse? Lucía escuchó el silencio del rincón durante un momento. Dice que sí, repitió. Pero que gracias. Esa noche, por primera vez desde hacía semanas, Lucía durmió sin despertarse, y al día siguiente, cuando le pregunté por el niño del rincón, ella me miró con esa expresión ligeramente confundida que tienen los niños cuando no entienden exactamente a qué te refieres. ¿Qué niño?, dijo. No volvió a mencionarlo nunca más. Guardé la caja. No supe qué hacer con ella durante un tiempo. Pensé en buscar a los hijos adultos de la familia que nos había vendido el piso, los que según la esquela que había encontrado habían perdido a un hermano menor décadas atrás, y devolvérsela, pero no encontré cómo contactarlos.
y en algún momento decidí que tal vez era mejor que la caja se quedara en el piso, que si había algo de ese niño que pertenecía a ese lugar, quizás era mejor que se quedara ahí. La caja azul con el barco está ahora en el armario de mi cuarto, en el estante más alto. La he abierto 2 veces desde entonces, solo para verificar que sigue ahí y que todo sigue dentro. El carrito oxidado, la canica, la fotografía, el dibujo. Lucía tiene ahora 11 años y no recuerda nada de esto. Se lo pregunté una vez, con cuidado, cuando tenía como 8. Me miró con la expresión de quien busca en una memoria que no encuentra. No me acuerdo, dijo. A veces yo también querría no acordarme. Pero no es así como funciona. Eso fue todo lo que Sofía quiso compartir. Me dijo que escribirlo le costó más de lo que esperaba, que hay cosas que parecen más reales cuando se ponen en palabras. Si alguna vez un niño pequeño te contó algo que no tenías cómo explicar, o si viviste algo parecido en tu propia casa, cuéntamelo en los comentarios, me interesa leerlo. Y si esta historia te acompañó mientras descansabas, suscríbete para seguir recibiendo más. Cuídate mucho, nos escuchamos pronto. Un seguidor que firma como Esteban me envió este relato hace unos días. Me dijo que nunca se lo había contado a nadie en detalle, que intentó hacerlo una vez con un amigo cercano y que la mirada que recibió fue suficiente para guardar silencio durante años. Así que me lo escribió a mí. Si tú también tienes algo guardado que nunca supiste cómo contar, los comentarios están ahí y yo leo todo lo que llega. Ahora, déjame contarte lo que le pasó a Esteban hace 4 años, cuando aceptó un trabajo de vigilancia nocturna en un edificio que llevaba más de una década abandonado, y descubrió que no era el único que lo cuidaba. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero. Así de simple. Sin misterio, sin presentimiento, sin ninguna de esas señales que la gente dice haber ignorado cuando cuenta sus historias de terror. Yo no ignoré ninguna señal porque no hubo ninguna señal. Solo había una cuenta bancaria en números rojos y un aviso en internet que ofrecía pago semanal en efectivo por vigilancia nocturna en un edificio en proceso de reestructuración legal. Nada más. Me llamó un hombre que se presentó como el administrador provisional. Hablaba rápido, con esa eficiencia de quien hace la misma llamada 20 veces al día. Me explicó que el edificio era propiedad de una empresa que estaba en medio de un proceso judicial, que no podía ser intervenido ni modificado hasta que se resolviera el caso, pero que tampoco podía quedarse sin vigilancia porque el seguro lo exigía. El trabajo consistía en llegar a las 10 de la noche, hacer rondas cada 2 horas por los 4 pisos, anotar cualquier novedad en una bitácora y salir a las 6 de la mañana cuando llegaba el vigilante diurno. Le pregunté cuánto tiempo llevaba abandonado el edificio. Hubo una pausa breve. 14 años, dijo. Le pregunté si había algo que debiera saber antes de aceptar. Es un edificio vacío, dijo. Lo único que debes hacer es asegurarte de que siga vacío. Empecé esa misma semana. El edificio estaba en una zona industrial de la ciudad que había vivido mejores tiempos. Fábricas reconvertidas, bodegas abandonadas, algunos negocios de logística con sus camiones estacionados durante el día y sus portones cerrados durante la noche. A las 10 de la noche el sector estaba muerto. Las farolas funcionaban de forma irregular, una sí, 2 no, y el sonido del tráfico de la avenida principal llegaba amortiguado y distante, como desde otro mundo. El edificio era de 5 plantas, aunque la quinta estaba clausurada por daños estructurales, y yo tenía instrucciones de no subir allí bajo ninguna circunstancia. Era un edificio de oficinas de los años 80, con esa arquitectura gris y funcional que se construía entonces sin ninguna pretensión estética. Grandes ventanas rectangulares en su mayoría tapiadas con madera o bloques de cemento, una entrada principal con puerta de vidrio reforzado y un interior que olía exactamente a lo que era. 14 años de aire encerrado, humedad acumulada y el polvo específico de los lugares que han olvidado para qué sirven. El primer día exploré todo con la linterna antes de instalarme en la pequeña garita de seguridad en la planta baja.
4 pisos de pasillos largos y oscuros, oficinas vacías con los rastros de lo que habían sido, cables sueltos del techo, papeles amarillos en el suelo, alguna silla olvidada, algún archivero con los cajones abiertos y vacíos. El tipo de lugar que produce una melancolía particular, no miedo exactamente, sino algo más parecido a la tristeza de ver lo que queda cuando la gente se va. La primera semana fue completamente normal. Hacía mis rondas, anotaba sin novedades en la bitácora, bebía el café de termo que traía de casa y pasaba las horas muertas escuchando un podcast en los auriculares, aburrido, silencioso. Exactamente lo que debería ser un trabajo de vigilancia nocturna en un edificio vacío. Fue en la segunda semana cuando empezaron los sonidos. Los escuché por primera vez un miércoles, alrededor de la 1 de la mañana. Estaba haciendo la ronda del segundo piso cuando lo percibí. Pasos. No encima de mí, no debajo, sino al mismo nivel, en algún punto del pasillo que estaba delante de mí o detrás. Era difícil determinarlo con la acústica rara de ese corredor largo y vacío. Me detuve. Apagué la linterna. Escuché. Silencio. Lo encendí de nuevo, continué la ronda. Revisé todas las oficinas del piso. Vacías. Sin señales de entrada forzada, sin ventanas abiertas, sin nada. Me convencí de que había sido el edificio asentándose. Esos sonidos que hacen las estructuras viejas con los cambios de temperatura nocturnos. Lo anoté en la bitácora de todas formas. Sonidos en segundo piso, 0110 Hz, sin causa aparente. La noche siguiente lo escuché otra vez. Esta vez en el tercer piso. Y esta vez no fueron pasos exactamente, sino algo diferente, un sonido de roce, como si algo pesado se deslizara muy despacio sobre el suelo de cemento. Duró unos segundos y se detuvo. Revisé el piso completo. Nada. Pero había algo que no estaba ahí la noche anterior. En el pasillo central del tercer piso, frente a lo que había sido una sala de reuniones, había una marca en el polvo del suelo, una especie de arco, como si alguien hubiera abierto una puerta que rozaba el suelo al moverse. Pero la puerta de esa sala estaba cerrada y cuando la abrí, el polvo del interior estaba perfectamente intacto, sin huellas, sin marcas. La marca del arco era del lado del pasillo, como si la puerta se hubiera abierto hacia afuera, desde adentro. Le mencioné los sonidos al administrador cuando llamó esa semana para confirmar el pago. Le describí las marcas en el polvo con cuidado, siendo lo más objetivo posible, porque yo era escéptico por naturaleza y no quería sonar como alguien que se asusta de su propia sombra. Él escuchó en silencio. Los edificios viejos hacen ruidos, dijo finalmente. Si ves algo concreto, personas, daños, entrada forzada, me llamas de inmediato. De lo contrario, sigue con la rutina. ¿Alguien más reportó cosas similares? Pregunté. Los vigilantes anteriores. Otra pausa. Ha habido rotación, dijo. El trabajo nocturno no es para todos. Y cortó la llamada. Esa noche busqué el nombre del edificio en internet. Tardé un rato en encontrar algo concreto porque no sabía el nombre de la empresa propietaria. Pero finalmente encontré un artículo de un periódico local de hacía 8 años que mencionaba el edificio en el contexto del proceso judicial. Era una nota breve, de esas que los diarios publican en páginas interiores sin darles demasiada importancia. La empresa propietaria estaba siendo investigada por irregularidades contables. El edificio había sido su sede principal, pero había una línea al final del artículo que me hizo detenerme. Decía que el edificio había sido desalojado de forma apresurada en 2009 y que varios empleados habían reportado eventos de naturaleza inusual en los meses previos al cierre. El periodista no especificaba qué tipo de eventos, solo esa frase, y luego la nota continuaba con los detalles legales del caso. Guardé el artículo. No dormí bien esa tarde antes de ir al trabajo. La tercera semana, las cosas escalaron. Los sonidos eran nocturnos y consistentes, siempre entre la 1 y las 3 de la mañana, siempre en pisos diferentes, como si algo se moviera de un piso a otro siguiendo un patrón que yo no lograba anticipar. Me había acostumbrado a escucharlos, lo cual era en sí mismo algo que me preocupaba. Esa adaptación rápida al absurdo que hace el cerebro humano cuando no tiene otra opción. Pero una noche escuché algo diferente.
Era una voz, o algo parecido a una voz. No palabras articuladas, sino un sonido que tenía la cadencia del habla sin tener su contenido, como escuchar a alguien hablar en otro idioma desde muy lejos, donde puedes reconocer que es lenguaje, pero no puedes descifrar nada. Venía del cuarto piso. Subí. Sé que probablemente no debería haberlo hecho. Sé que la opción sensata era llamar al administrador o simplemente esperar hasta que el sonido se detuviera. Pero había algo en ese sonido que me resultaba urgente de una forma difícil de racionalizar. No amenazante exactamente, más parecido a algo que necesitaba ser atendido. El cuarto piso estaba más oscuro que los anteriores porque 2 de cada 3 ventanas estaban completamente selladas con bloques de cemento. Mi linterna era el único punto de luz en un pasillo que se extendía unos 40 metros frente a mí, con puertas a ambos lados, la mayoría abiertas, algunas cerradas. El sonido venía del fondo. Caminé despacio. El polvo amortiguaba mis pasos pero no los eliminaba, y en el silencio del edificio cada sonido que yo producía parecía amplificarse. Llegué al final del pasillo. Había una puerta cerrada, diferente a las demás porque tenía una placa de metal en el lugar donde debería haber habido un número o un nombre, y la placa estaba en blanco, como si alguien la hubiera instalado con la intención de poner algo y nunca lo hubiera hecho. El sonido venía de detrás de esa puerta. Me detuve frente a ella. Puse la mano sobre la superficie de madera y la sentí fría, mucho más fría de lo que debería haber sido considerando la temperatura del pasillo. El sonido continuaba, esa cadencia de habla sin palabras. Y mientras yo estaba ahí parado con la mano en la puerta, ocurrió algo que me tomó completamente por sorpresa. El sonido se detuvo, y en el silencio que siguió, desde el otro lado de la puerta, alguien llamó a la puerta desde adentro. 3 golpes, lentos, precisos, como quien espera que le abran. Retiré la mano. Retrocedí 3 pasos. Me quedé absolutamente quieto durante lo que debió de ser un minuto entero, aunque me pareció mucho más. Nadie volvió a golpear. Bajé al primer piso, me senté en la garita y no hice la ronda de las 3 de la mañana. A la noche siguiente, llegué al edificio con la intención de abrir esa puerta. Había pasado el día dándole vueltas al asunto con la lógica fría que consigue uno cuando hay luz solar afuera y un café caliente en la mano. Alguien había entrado al edificio. Esa era la explicación más razonable. Un indigente, alguien que buscaba refugio, alguien que había encontrado una forma de entrar que yo no había detectado. Los 3 golpes en la puerta eran simplemente alguien que había escuchado mis pasos y había reaccionado de la forma que le pareció más lógica. Subí directo al cuarto piso. El pasillo estaba igual que siempre. Llegué hasta la puerta del fondo, la de la placa en blanco, y giré el pomo. Estaba cerrada con llave. Revisé el resto del piso. Nada, ninguna ventana abierta, ningún signo de presencia humana. Bajé y revisé los otros pisos. Igual. Todo sellado, todo vacío, todo exactamente como debería estar. Volví al cuarto piso, a esa puerta. Me quedé frente a ella durante un buen rato, mirando la placa de metal en blanco, y fue entonces cuando noté algo que no había visto la noche anterior porque estaba demasiado agitado para fijarse en detalles. Debajo de la puerta, en el suelo del pasillo, había una línea fina de algo oscuro. Polvo, pensé al principio, pero me agaché y lo miré de cerca con la linterna, y no era polvo. Era una sustancia granular, dispuesta en una línea perfectamente continua a lo largo de todo el umbral de la puerta, sin ninguna interrupción. Sal. Alguien había puesto sal en el umbral de esa puerta, y por la forma en que estaba dispuesta, desde adentro, no desde el pasillo. Encontré al vigilante diurno una mañana cuando salí tarde por un retraso con la bitácora. Se llamaba Hernán, un hombre de unos 50 años con cara de haber visto demasiadas cosas para sorprenderse de nada. Nos cruzamos en la entrada y cambié unas palabras con él. Primero sobre el trabajo, luego, cuando me pareció que era alguien que no iba a mirarme raro, le pregunté por la puerta del cuarto piso. Hernán me miró. ¿Cuál puerta?, dijo. Aunque por la forma en que lo dijo yo supe que sabía exactamente cuál puerta. La del fondo del pasillo, con la placa de metal en blanco. Él asintió despacio, mirando hacia otro lado.
Yo no subo al cuarto piso, dijo. ¿Por qué? Tardó en responder. Porque el primer día que trabajé aquí subí al cuarto piso, y algo me dijo muy claramente que no volviera. Me miró. Llevo 3 años en este edificio. No he vuelto a subir. Le pregunté qué había visto. No vi nada, dijo. Eso es lo que te estoy diciendo. No vi nada, pero algo me habló. No con palabras. Aquí. Se tocó el centro del pecho. Y lo que dijo era que no subiera. Así que no subo. Se despidió y entró al edificio. Yo me quedé en la vereda un momento, con las llaves en la mano y el sol de la mañana calentando la calle, pensando en la línea de sal en el umbral de esa puerta, pensando en quién la había puesto y desde qué lado y cuándo. La 4ª semana tomé una decisión. Iba a abrir esa puerta. No por valentía, no por curiosidad exactamente, sino porque había pasado semanas escuchando y observando y anotando cosas en una bitácora que nadie leía. Y en algún punto esa acumulación de pequeños eventos inexplicables había alcanzado una masa crítica que me hacía imposible seguir funcionando con normalidad sin buscar una respuesta. Necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. El problema era la llave. El llavero que me habían dado al comenzar el trabajo tenía las llaves de la entrada principal, la garita y los pisos 1 al 4 en general, pero la cerradura de esa puerta específica era diferente a las demás, más antigua, y ninguna de mis llaves encajaba en ella. Busqué en la garita de seguridad, que tenía un cajón con materiales varios. Encontré una linterna de repuesto, pilas, un rollo de cinta adhesiva, y en el fondo del cajón, debajo de un manual de operaciones del edificio con fecha de 2007, encontré una llave. Era más vieja que las demás, de metal oscuro, sin etiqueta, sin ninguna indicación de a qué abría. La tomé. Subí al 4º piso. Encajó perfectamente. El cuarto detrás de la puerta era diferente a todas las otras oficinas del edificio. No en tamaño, era similar a las demás, rectangular, con una ventana sellada en la pared exterior. Pero mientras las otras oficinas estaban completamente vacías, esta tenía cosas. Una mesa en el centro, 4 sillas alrededor, y sobre la mesa, dispuestos con una precisión que evidentemente no era casual, un conjunto de objetos que tardé un momento en procesar. Velas, apagadas, consumidas hasta la mitad, fijadas con su propia cera derretida sobre la superficie de la mesa. 7 en total, dispuestas en un patrón que yo no reconocí, pero que tenía claramente una lógica interna. Entre las velas, sobre la madera oscura de la mesa, había marcas trazadas con algo, no pintadas sino grabadas, líneas y curvas que formaban un diseño complejo y que el polvo acumulado sobre la mesa sugería que llevaban ahí mucho tiempo. Y en el centro exacto del diseño, entre las velas, había una fotografía. La tomé con cuidado. Era una foto en blanco y negro, del tipo que se sacaba con cámara analógica, que mostraba a un grupo de personas de pie frente al edificio. El edificio se reconocía inmediatamente por su fachada característica. Las personas eran 6, en ropa de oficina, mirando a la cámara con esa expresión levemente seria de las fotos formales. Al dorso, alguien había escrito a mano una fecha, marzo de 2008, un año antes del desalojo apresurado. Estaba mirando la foto cuando lo sentí, no lo vi. No escuché nada, simplemente sentí, con una certeza que no tenía explicación racional, que había alguien más en la habitación. Levanté la vista. No había nadie, pero el aire había cambiado. Había adquirido esa densidad particular que yo ya conocía del 3er piso, del pasillo, de las noches en que los sonidos eran más claros. Y la temperatura había bajado de forma perceptible, no gradualmente sino de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana en invierno, excepto que la ventana estaba sellada y la temperatura exterior era la de una noche de verano. Me volví hacia la puerta. Seguía abierta, el pasillo al otro lado, oscuro y vacío, y entonces escuché la voz. Esta vez no fue esa cadencia indescifrable de las noches anteriores. Esta vez fueron palabras, claras, en español, pronunciadas con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier grito. «Cierra la puerta», dijo la voz. No había nadie que pudiera haberla dicho. No en esa habitación, no en el pasillo que alcanzaba a ver.
La voz había venido de ningún lugar específico y de todas partes al mismo tiempo, con esa cualidad que tienen los sonidos en los sueños, omnidireccionales y precisos simultáneamente. Me fui, no caminé. Salí rápido de esa habitación, tiré la puerta al cerrar sin preocuparme por si hacía ruido, y bajé los 4 pisos al trote sin mirar atrás. Llegué a la garita. Encendí todas las luces que pude. Me senté. No subí más esa noche. Al día siguiente renuncié. Llamé al administrador por la mañana. Le dije que no podía continuar, que me habían salido otros compromisos. Él no preguntó demasiado. Me dijo que pasara a buscar el pago de la semana y que dejara las llaves en la garita. Antes de irse definitivamente, esa última noche, hice algo que todavía no sé bien por qué hice. Volví al cuarto del fondo. Estaba igual que lo había dejado. Las velas, las marcas en la mesa, la fotografía, que yo había dejado boca abajo y encontré boca arriba de nuevo, con las 6 personas mirando hacia la cámara. Saqué mi teléfono y fotografié todo. La mesa, el diseño grabado, la fotografía, las velas. No sabía para qué. Simplemente sentí que debía documentarlo antes de irme. Luego busqué en mi mochila. Tenía un paquete de sal que cargaba siempre porque le ponía sal a todo y me resultaba práctico tenerla encima. Lo saqué. Y sin saber muy bien por qué, o sí sabiendo pero sin querer analizarlo demasiado, tracé con la sal una línea continua en el umbral de esa puerta. Desde el pasillo hacia afuera, cerré con llave y dejé la llave sobre la mesa de la garita cuando salí esa mañana. Han pasado 4 años. Nunca volví a ese edificio ni a ese barrio. No sé qué pasó con el proceso judicial. No sé si la empresa recuperó el edificio o si fue demolido o si sigue ahí con su vigilante nocturno escuchando sonidos en el 4º piso. No quise buscarlo. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, pero guardo las fotografías que tomé esa última noche. A veces las miro. El diseño grabado en la mesa, cuyas líneas y curvas busqué en internet sin encontrar ninguna referencia clara. Las velas en su patrón de 7. Y la fotografía en blanco y negro con las 6 personas frente al edificio. Hace unos meses, mirando esa fotografía por enésima vez, noté algo que de alguna forma había ignorado en todas las veces anteriores. Quizás porque las veces anteriores la miraba rápido, o con poca luz, o simplemente porque el cerebro tiene una forma de protegernos de lo que no está listo para procesar. Detrás del grupo de 6 personas, visible a través de los vidrios de la entrada principal del edificio, hay una figura más, adentro del edificio, mirando hacia afuera. No forma parte del grupo. No tiene la pose de alguien que simplemente pasaba por ahí en el momento de la foto. Está de pie, perfectamente centrada en el encuadre de la puerta de vidrio, mirando directamente hacia la cámara con una atención que se percibe incluso en una foto vieja y en blanco y negro. Y lo que más me inquieta, lo que me ha inquietado desde esa noche en que por fin lo vi, es que la figura no tiene la borrosidad de algo captado en movimiento ni la imprecisión de alguien al fondo de un encuadre. Es perfectamente nítida, más nítida, diría yo, que cualquiera de las 6 personas en primer plano, como si supiera exactamente que le estaban sacando la foto, como si hubiera posado. Eso es lo que pasó, eso es todo lo que tengo para contar. Hasta ahí llegó el relato de Esteban. Me dijo que nunca encontró más información sobre el edificio, que dejó de buscar en algún momento porque la búsqueda en sí misma le resultaba más perturbadora que el no saber. A veces eso es lo más sensato. Si esta historia te hizo pensar en algún lugar que visitaste y que se sentía mal de una forma que no supiste explicar, me gustaría saberlo. Déjalo en los comentarios. Y si todavía no te has suscrito al canal, considera hacerlo. Hay más relatos como este esperando ser contados. Cuídate esta noche. Nos escuchamos pronto.